Bueno, hoy hablaremos sobre la ANOVA de dos factores. A continuación explicaremos un ejemplo. Dice que se estudió el efecto de 3 niveles de abono, bajo, medio, alto, sobre la longitud de tallos de tipo de cacao A y B. La longitud va en centímetros, como se muestra en la tabla. La descripción del modelo dice que existen dos factores, tipo cacao, 2 niveles, y nivel abono, 3 niveles, con condiciones experimentales diferentes de cada grupo. Tiene 5 factores, entonces es un diseño balanceado. Aquí podemos observar la tabla. Aquí tenemos los datos en el SPS, el tipo de cacao, nivel abono y la longitud de tallo. Una vez ya realizado todos los procesos en el SPS, nos arroja los siguientes resultados. Empezaremos con la normalidad. Nos dice que se analiza si los grupos tienen distribuciones normales. Cada grupo tiene 5 datos, como ya lo habíamos mostrado. Para hacer eso se usa la prueba de Shapiro-Wilk, porque cada grupo es menor a 50. Las hipótesis son: hipótesis nula, los grupos tienen distribuciones normales. Hipótesis alternativa, los grupos no tienen distribuciones normales. Nos dice que si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye la hipótesis alternativa. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, entonces se sugiere la hipótesis nula. Aquí tenemos la prueba de normalidad. Como vemos aquí, en el valor significativo, todos, a excepción de una, son mayores a 0,05. Entonces se podría decir que el valor P, como es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces se sugiere que todos los grupos tienen distribuciones normales, como podemos observar aquí. Luego analizamos la homogeneidad de varianzas. Se analiza si las varianzas de los grupos son homogéneas. Para esto se usa la prueba del EBN. Hipótesis: las varianzas de los grupos son homogéneos. Hipótesis alternativa: las varianzas de los grupos no son homogéneos. Nos dice que la prueba de homogeneidad se realiza en conjunto con el ANOVA. Para este análisis no deben estar segmentados los datos. El análisis de varianza de dos factores. Aquí se analiza la interacción que tiene efecto sobre la variable de respuesta. La hipótesis nula: la interacción no es significativa, no existe interacción. La hipótesis alternativa: la interacción es significativa, sí existe interacción. Hipótesis nula: el factor tipo de cacao no es significativo. Todas las medidas de los niveles del factor de tipo, aquí metimos un error, aquí es de tipo de cacao, pues son iguales. El factor tipo de cacao es significativo y al menos una media de los niveles del factor tipo cacao es diferente a las demás. En el factor nivel de abono, en vez de agua y de aquí abono, es significativo. Y todas las medias de los niveles factor nivel abono son iguales. En el factor nivel abono es significativo, al menos una media de los niveles del factor nivel abono es diferente a las demás. Aquí tenemos los estadísticos descriptivos. Aquí se puede observar los datos, las desviaciones estándar, la media, los niveles de agua. Aquí podemos ver que en el nivel alto hay una mayor interacción. Pues aquí en la tabla de igualdad del EBN de varianza de error se muestran las medidas y desviaciones estándar en cada grupo. Aquí podemos ver que el valor significativo
Dice el valor P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces sería que se sugiere que las varianzas de los grupos son homogéneas. Aquí podemos observar la prueba de efecto intersujeto. Aquí podemos observar en el valor significativo que los datos son menores de 0,05. Entonces en el tipo de cacao con el nivel de abono, aquí hay un error, es abono, el valor P es menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Aquí se concluye que la interacción es significativa, por lo tanto el efecto de un factor cambia entre el nivel del otro factor. Debido a que existe interacciones es significativa. No se puede comparar los niveles de un factor sin considerar el otro factor. Por lo tanto, no deben realizarse dos pruebas de hipótesis adicionales ni tampoco las pruebas de comparación múltiple. Aquí observamos la gráfica. Se puede observar aquí que en el nivel bajo del tipo de cacao A y B hay interacción. En lo mismo en el nivel alto y en el tipo de cacao A y B existe una interacción entre estos factores. Se puede aquí decir que el nivel de abono, aquí hubo un error igual, que en el nivel de abono hay mayor elevación en la planta A. Aquí podemos observar. En los gráficos de dispersión, aquí la muestra, en el gráfico muestra una media que tiene una varianza mayor que las demás. Podemos aquí mirar aquí en el nivel medio, en el 11. Luego tenemos la normalidad de residuos. Nos dice que se analiza si los residuos tienen una distribución normal. Pues aquí en el ejercicio anterior se puede observar que aquí en el SPS tenemos 30 datos. Tenemos 30 datos aquí en el SPS. Entonces se usa la prueba de Shapiro-Wilk debido a que el número de residuos es menor a 50. Las hipótesis son: hipótesis nula, los residuos tienen una distribución normal. La hipótesis alternativa, los residuos no tienen una distribución normal. Si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye la hipótesis alternativa. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se requiere la hipótesis nula. Aquí podemos observar que tenemos la prueba de normalidad. Y aquí tenemos que el valor es menor o igual a 0,5, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye que los residuos no tienen una distribución normal. Aquí puede ver en el valor significativo. En el gráfico de probabilidad normal, como podemos observar aquí, gráfico de Cuckoo normal de residuos para longitud de tallo. Se puede decir que los puntos, los que observamos aquí, tienen un patrón aproximadamente lineal. Entonces diría que se sugiere que los residuos tienen una distribución normal.
Siguiente resultado tenemos el análisis de varianza de los residuos constantes. Aquí se usa el gráfico de residuos. Como observamos aquí, este gráfico. Aquí en este gráfico se puede observar que los puntos van en forma horizontal y no en forma de embudo. A continuación tenemos la resolución del ejercicio de la ANOVA y la prueba de Tukey. Aquí tenemos que aquí en modelo el p-valor es menor a 0,05. Aquí podemos observar en el tipo de cacao que el valor es menor a 0,05. Está por debajo del 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces se puede decir que se concluye que sí hay efecto en la interacción, quiero decir que sí es significativa. De igual manera con el tipo de cacao y el nivel de abono. Pueden observar que son menores a 0,5, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí hay efecto en la interacción, por lo tanto es significante. La normalidad de residuos. Podemos ver que el valor P es mayor a 0,05. Aquí de igual manera no se rechaza la hipótesis nula, se sugiere que los residuos tienen una distribución normal. Aquí podemos ver en la gráfica que los puntos van aproximadamente en forma lineal. En la homogeneidad de varianzas en el EBN. Aquí se puede observar los datos. Aquí en el gráfico pues los puntos van en forma horizontal, por lo que no se puede denotar que va en forma de embudo. Y eso es todo sobre la ANOVA de 2 factores. Aquí tenemos un ejemplo de diseño cuadrado latino. Dice que se trata de averiguar la resistencia característica de un hormigón a comparación, las cuales varía con diferentes dosificaciones distintas, de 1, de 2, de 3, de 4, lo cual se ha preparado amasadas en 4 amasadores diferentes y en ensayos se ha realizado en 4 laboratorios diferentes. Los resultados se muestran en la tabla. Aquí podemos observar que tenemos tipo de amasadora 1, 2, 3, 4. En el laboratorio 1, 2, 3. Y aquí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos en el SPS. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Nos vamos a analizar. Nos vamos a modelo lineal general. Escogemos univariado. Aquí podemos observar que ya están las variables aquí. La resistencia en la variable dependiente y los factores fijos que laboratorio y dosificación. Nos vamos a modelo. Nos vamos aquí a construir términos y como podemos observar los factores y las covariables ya están acá en modelo de amasadora de dosificación. Aquí escogemos lo que es los efectos principales, aplastamos continuar. En contraste no hacemos nada, nos vamos a gráficos. Aquí tenemos, entonces pasamos dosificación al eje horizontal, pues pulsamos añadir y podemos escoger los gráficos de líneas o los gráficos de barra. Aquí voy a escoger el gráfico de barras. Aplastamos continuar. En post-hoc, aquí de igual manera
pasamos la variable dosificación y aquí nos muestran todas las varianzas iguales que tenemos, la Duncan, Donuts, pero para esto lo más apropiado sería escoger 2K. Señalamos 2K, ponemos continuar. En medias marginales pues no hacemos nada, nos vamos a guardar. Aquí en valores pronosticados escogemos no estandarizados, en residuos de igual manera no estandarizados. Continuar. Aquí en opciones, como ya están señaladas lo que es estadístico descriptivo y los dos, que es la prueba de homogeneidad y gráfico de dispersión. Si no estaría señalado eso, no nos saldría algunas tablas. Entonces es indispensable señalar aquí los estadísticos descriptivos. Nos vamos a continuar. Una vez hecho ya todos estos pasos, ponemos a aceptar. Aquí ya nos arrojó los resultados. Tenemos aquí el análisis de una variable de varianzas. Los factores intersujetos, aquí nos aparece que tenemos laboratorio, la amasadora y la dosificación. Aquí extraemos los estadísticos descriptivos. Aquí se puede visualizar que no hay desviaciones estándares. No hay nada. Entonces aquí esto se da porque no hay repeticiones. Luego bajamos, aquí encontramos lo que es la prueba de igualdad, el DBN de varianza de error. Aquí de igual manera se puede observar que aquí no tenemos ningún valor. Esto se da porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque no tenemos lo que es las repeticiones. Seguimos bajando y encontramos las pruebas de efecto intersujetos. Aquí se puede observar que en estos dos valores el valor P son mayores a 0,05 y el laboratorio es el que va menor a 0,05. Aquí en el tipo de amasadora el valor P es mayor a 0,05, entonces se diría que no se rechaza la hipótesis nula y se considera que el factor tratamiento no es significativo. Aquí en la dosificación de igual manera es mayor a 0,05. No se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el factor bloque no es significativo. Aquí en el laboratorio observamos que el valor es menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el factor bloque es significativo. Luego observémonos por acá abajo, tenemos la resistencia. Aquí en la resistencia, como podemos aquí observar, solo hay un subconjunto, entonces se podría decir que no es significativamente diferente debido a esto. Luego tenemos el gráfico. Aquí podemos ver la dosificación. Como podemos observar, las barras no son diferentes, van casi a la par. Tanto el 1 como el 2, no hay una, se puede decir que no hay una diferencia entre ellos.
van de la mano. Luego haremos lo que es la normalidad de residuos. Nos vamos a analizar. Escogemos estadísticos descriptivos, explorar. Aquí podemos ver que ya está aquí transferido lo que es la resistencia. Aquí ponemos, aquí nos vamos lo que es nos vamos a gráficos, seleccionamos ninguno y aquí gráficos con normalidad. Ponemos continuar. En opciones dejamos ahí tal como está. Continuar. Bajamos aceptar. Aquí podemos ver los resultados. Aquí tenemos la tabla de normalidad, que es la de Shapiro-Wilk. Utilizamos porque los datos son menores a 0,50. Aquí podemos decir que el valor P aquí el valor P es mayor a no, aquí podemos ver este valor es menor a 0,05. entonces se puede decir que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los residuos no tienen una distribución normal. Aquí observamos el gráfico QQ normal de resistencia. Se puede decir que los puntos van de forma lineal. Se puede decir que sí hay interacción. Para comparar, nos vamos a gráficos. Generador de gráficos. Aceptar. Aquí, como podemos observar, ya están pasadas el valor pronosticado en el eje de la Y y los residuos en el eje de la X. Pero primeramente volvamos al inicio. Escogíamos la dispersión de puntos simples y aquí nos daba esto para poder ubicar las variables. Ahora estamos a aceptar. Y nos arroja esto. Se puede decir que los puntos van en forma horizontal, no tienen lo que es en forma de embudo. Aquí vamos a pasar los datos del SPS al Infostat. Señalamos aquí, ponemos copiar con nombres de variables. Nos vamos a archivo, nueva tabla. Vamos aquí, pongo copiar con nombre y columnas, perdón, era pegar incluyendo eso y no nos quiere copiar los resultados. Hacemos de nuevo. Vamos a copiar con nombre de variable. Nueva
la tabla, pegar incluyendo columnas. Aquí podemos observar que ya nos arroja todos los resultados que vamos a copiar acá. Revisamos que esté copiado correctamente para hacer el siguiente análisis. Podemos observar que sí, están correctamente copiados los datos. Nos vamos a estadísticos, escogemos análisis de varianza. Aquí transferimos lo que es la resistencia a la lista de dependientes. Aquí ponemos a aceptar. Una vez ya pasadas las variables dependientes, resistencia, clasificación, laboratorio, amasador y dosificación. A aceptar aquí como no hay interacciones. Guardamos. En comparaciones señalamos tu OK y las medidas según la dosificación. Aquí en la presentación estamos a la lista ascendente, nivel de significancia de 0,05. Aceptar. Aquí observamos la varianza, observamos la varianza, el cuadro de análisis de la varianza. Aquí se puede observar el laboratorio, la amasadora y la dosificación. Aquí nos arroja estos resultados. Acá nos vamos nuevamente a estadísticos. Escogemos inferencia basada en una muestra. Prueba de normalidad de Shapiro. Aquí transferimos lo que es los residuos a la lista de variables. Ponemos a aceptar y aquí nos muestra el valor P es mayor a 0,05. Luego nos vamos a gráfico. Aquí ggplot. De igual manera transferimos el residuo de resistencia a la lista de variables. Ponemos aceptar. Aquí normalidad. Una vez que damos a aceptar, nos aparece este gráfico que puede decir que los puntos van aproximadamente en una forma lineal. Para constatar la homogeneidad de varianzas, nos vamos a gráficos, diagrama de dispersión. Aquí transferimos, aquí como ya poner los residuos de resistencia, y acá abajo vamos a poner los predichos en el eje de la X. Aceptar. Aquí podemos observar que la gráfica de los puntos van en una forma horizontal, por lo que se puede decir que no van en forma de embudo. Bueno, y eso es todo lo que yo le podría explicar acerca del diseño cuadrado latino.